Buenas tardes, estimado público, estimados presidentes de las diferentes organizaciones públicas y privadas, estimados rectores y rectoras de las diferentes universidades públicas y privadas, estimados empresarios independientes, estimados pastores, estimados estudiantes a nivel de pregrado, posgrado y a nivel doctoral. Les habla una vez más el doctor Pastor Rangel de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela, profesor titular de la Universidad de Guayana. Tengo el privilegio de grabar para ustedes en la tarde de hoy el video 634, relacionado con la paciencia que nos ayuda a controlar nuestra emoción. Yo me refiero en este caso, me voy a referir a la paciencia que debe tener todo gerente, todo líder, todo subalterno dentro de una organización. Cuando no hay un control de la paciencia, eso trae como consecuencia que los objetivos no se puedan lograr. Indudablemente que en el ámbito interno y externo hay una serie de factores que inciden en que el ser humano no tiene paciencia para las cosas. Si nos ponemos a analizar en el caso de un niño recién nacido, hasta un año, indudablemente no sabe controlar sus emociones, no tiene paciencia y la única forma de solicitar o que esté enfermo, un dolor o hambre es llorando. Quiere decir que todavía él no sabe controlar sus emociones. Pero a medida que pasan los años, cuando se le da una educación, el niño aprende a controlar sus emociones. Si controla sus emociones es porque tiene paciencia y espera para cualquier momento, cualquier cosa que se le vaya a dar en la vida, en el medio. Indudablemente, yo observo en el mundo gerencial que los gerentes no saben interpretar, analizar o controlar sus emociones. Pierden la paciencia y cuando un gerente pierde la paciencia, eso trae un efecto negativo, no solamente en su ámbito gerencial, sino a toda la organización. Hay que tener cuidado, indudablemente que todos perdemos la paciencia, pero tenemos que aprender a controlar la paciencia. Yo me pongo como ejemplo, yo pierdo la paciencia rápidamente, pero el problema es que cuando perdemos la paciencia, eso trae un impacto psicológico en la mente. El hombre como tal puede incidir en la conducta neural del ser humano. Puede dañar las neuronas muchas veces. Ese impacto cuando no perdemos la paciencia por cualquier circunstancia o porque es un mal ejemplo que uno ve y uno no haya cómo controlar. Y eso trae como consecuencia que uno no tiene paciencia para ese control que se presenta en un momento determinado. Eh, y hay muchas formas de que perdemos la paciencia, inclusive esperando un autobús, cuando el conferencista no llega a tiempo, cuando la persona habla mucho, cuando uno observa conductas negativas en el ser humano, eso hace perder uno la paciencia. Pero como resguardamos esa paciencia, ese tipo de conducta, que a veces el silencio que uno tiene, eso trae más beneficios negativos hacia el ser humano, porque no de expresar y buscar solución se resguarda en la conducta mental del ser humano. Esa paciencia, porque hay que tomar en cuenta que la paciencia tiene sus factores negativos y sus factores positivos. Por eso hay que tener mucho cuidado de si al perder la paciencia o tenemos paciencia o esperar un momento oportuno, hay que tener mucho cuidado cómo manejar estas dos variables para que no incida de una manera impactante en nuestra conducta o en nuestro cerebro. Es un impacto psicológico que puede afectar la forma de actuar de cualquier ser humano. Por eso es que la paciencia nos ayuda a controlar nuestras emociones. Cuando aprendemos a controlar la paciencia, que guardamos silencio, no decimos las cosas, observamos,
nos molestamos, pero tenemos paciencia a no decir las cosas. A lo mejor para no dañar a otras personas. A lo mejor porque uno se cansa de decir las cosas, es preferible tener paciencia para no dar una mala respuesta. Guardarse con ese, a lo mejor con ese sentimiento, guardarse a lo mejor con ese rencor, guardarse a lo mejor con ese impacto negativo que incide en la conducta de cualquier ser humano. Por eso es que la paciencia, analizándolo desde un punto de vista psicológico, tiene su parte positiva y su parte negativa. Hay que tener mucho cuidado cuando tenemos paciencia para no actuar, tenemos paciencia para dejar las cosas como están, tenemos paciencia para esperar un resultado, tenemos paciencia para no proceder, y eso es totalmente negativo al ser humano. Por eso es que la paciencia nos ayuda a controlar nuestras emociones. Pero repito, hay que tener mucho cuidado en la incidencia de este tipo de paciencia que está en nosotros. Por eso sí, todos perdemos la paciencia, todos perdemos el control, pero tenemos la fortaleza, tenemos la forma de buscar ese equilibrio en nuestra vida. La paciencia ayuda a controlar las emociones, al fomentar el autocontrol, lo que nos permite reaccionar de manera más calmada y menos impulsiva ante situaciones estresantes. Eso es lo importante de la paciencia, que ayuda a controlar nuestras emociones. Tener paciencia en momentos difíciles en nuestra vida es controlar esas emociones. Una de las emociones que no podemos controlar muchas veces es el miedo, es el temor que está en nosotros. Es imposible controlar esa emoción que está en nosotros, y como ser humano altera de una manera negativa nuestra forma de ser. Al practicar la paciencia se produce el estrés y la ansiedad. Al practicar la paciencia se produce el estrés y la ansiedad, lo que lleva a una toma de decisiones más racional y a una mejor gestión de enfado y otras emociones difíciles. ¿Cómo la paciencia ayuda a controlar las emociones? En primer lugar, reduce la impulsividad. La paciencia nos ayuda a un espacio para reflexionar en lugar de reaccionar de forma inmediata y a menudo impulsiva ante los contratiempos. Eso es lo importante de tener paciencia. Nos ayuda a reflexionar, nos ayuda a controlar, nos ayuda a tener un equilibrio en nuestras emociones. Pero tener paciencia cuando no tenemos como una forma de lograr pues, de mantener una paciencia, pues, porque eso es como un ejercicio que tenemos que nosotros desarrollar para controlar, porque la paciencia es lo que nos trae controlar nuestras emociones. Cuando uno, por ejemplo, ve impacto negativo ante la sociedad, uno puede perder la paciencia. Por eso la paciencia produce la calma, ayuda a mantener la serenidad ante las frustraciones que se pueden presentar, y la espera, lo que reduce la ansiedad y promueve un estado mental más tranquilo en nuestra vida. Por eso es que la paciencia promueve la calma, ayuda a mantener la serenidad ante la frustración que puede estar frente a nosotros. La paciencia en el ser humano es muy importante, es muy factible, que nos ayuda a mantener un equilibrio y un estado emocional que nos puede favorecer en cuanto tener emociones positivas, emociones. Por eso es que la paciencia que se traduce en ansiedad, la paciencia que se traduce en un aspecto negativo en nuestra vida, tenemos que aprender cómo nosotros podemos superar. Los gerentes, repito, en este caso que me refiero al ámbito gerencial, no tienen paciencia para las cosas. Pueden actuar de una manera impulsiva, de una manera negativa, que se hace daño a él mismo, le hace daño a las personas que están a su alrededor y le hace daño a la organización. Los gerentes tienen que aprender a tener paciencia. Si no tienen paciencia, no les gusta escuchar a las personas que están a su lado,
prácticamente no lo toman en cuenta. Cuando un subalterno se dirige a ellos, lo tratan mal, se pone de una manera negativa hacia las personas que están a su alrededor. ¿No? Los gerentes, los líderes tienen que tener paciencia para comunicarse, para tomar decisiones, para fortalecer la actuación de la organización, paciencia para enfrentar los momentos difíciles de la organización, paciencia para tomar una verdadera decisión, paciencia que no le permita perder el control de lo que se está haciendo. Por eso la paciencia mejora la toma de decisiones. Al estar más tranquilos, podemos evaluar las situaciones con más objetividad, considerar la alternativa y tomar decisiones más racionales. Por eso es que la paciencia aumenta la resiliencia. Lo hace ser la persona más resiliente, una persona que está preparado para enfrentar la adversidad de una manera equilibrada. Por eso aumenta la resiliencia, la fortaleza en la persona. Tener paciencia es lograr una mayor resiliencia ante las circunstancias que se le presenten. En otras palabras, tener paciencia, desarrollar la capacidad de afrontar emociones fuertes sin dejarse dominar por ellas, permitiendo que se transformen en acciones más constructivas dentro del medio, social o dentro del medio organizacional. La paciencia fomenta la autocompasión ante las personas que están a su alrededor. Nos permite ser más amables y comprensivos con nosotros mismos, especialmente cuando cometemos errores en la toma de decisiones, cuando cometemos errores en señalar a las personas que no están alrededor, cuando cometemos errores en no reconocer personas que son altamente eficientes, lo que fortalece la capacidad de seguir adelante, cuando no tenemos paciencia para eso. ¿Para qué nos ayuda la paciencia entonces? Reducción del estrés muchas veces, reducción de la forma de actuar, sentirse bien, lograr emociones positivas, evitar la ansiedad, mejorar en la toma de decisiones y fortalecimiento de un autocontrol mayor. También fomenta la resiliencia, las reacciones interpersonales más sólidas, el crecimiento personal y el desarrollo de la autodisciplina. Manera de controlarla, como alguna manera de controlar las emociones, identificar la emoción que siente. Hay emociones positivas, una emoción de alegría, una emoción negativa como es de tristeza, una emoción negativa como es de ansiedad, una emoción negativa cuando hay un engaño hacia la persona, cuando hay una frustración, una emoción negativa cuando le dicen una mentira al gerente, a la persona, una emoción negativa cuando se descubre que la persona está diciendo mentiras. Son emociones que impactan y hacen que la persona, el gerente o el ser humano pierda la paciencia, pierda la confianza hacia esa persona que está a su lado, que está diciendo mentiras, que no dice la verdad, que en su rostro irradia mentira, que trae como consecuencia una desconfianza hacia esa persona que está diciendo esa mentira. Entonces, no hay que perder la paciencia cuando se presenta, más bien quedarse callado, guardar control, pero es un poco dañino, porque cuando hay un problema de esta manera, no perder la paciencia, pero sí decir las cosas para que el ser humano pueda sentir una tranquilidad, un equilibrio. Pero muchas veces, dependiendo de las circunstancias, dependiendo del problema, no vale la pena de decir las cosas que han pasado, porque a lo mejor no, si no tiene principios, no tiene valores, no le va a dar importancia, entonces no vale la pena. Entonces necesariamente la paciencia nos permite pensar en buscar esas emociones positivas que nos ayudan a entender y comprender lo que puede estar sucediendo en el entorno interno como externo. Por eso es que hay que practicar técnicas de relajación muchas veces para evitar una frustración, para evitar
un impacto negativo en uno como ser humano, respirar profundamente para continuar adelante. Pero esa es una manera de controlar las emociones que tiene que ver con la paciencia y con el tipo de paciencia que hace perder el control a cualquier ser humano. Una regla, reelaborar los pensamientos para enfocarse con aspectos positivos, realizar actividades que disfrutes y puedan distraer en otras actividades a la persona. Por eso es que hay que identificar las emociones como la alegría, emociones negativas como la tristeza o el enojo. Todas las emociones son normales del ser humano. Lo importante es que cada emoción tiene un orden en la vida, tiene una forma de ubicar, tiene una importancia tanto positiva como negativa. Hay que practicar técnicas de relajación, respiración profunda, ayudan a reducir meditación o yoga, el estrés, cambia los pensamientos negativos del ser humano, reevalúa y reestructura los pensamientos del ser humano y realiza actividades que permitan controlar esas emociones. ¿Qué influye la paciencia en el bienestar emocional? En el bienestar emocional, practicar la paciencia reduce la ansiedad, el estrés, promoviendo una mente más tranquila y equilibrada. La paciencia nos permite asegurar y comprender a los demás, fortalecernos nuestras conexiones y fomentando el respeto mutuo. La paciencia es una emoción. Repito, la paciencia es una emoción. La paciencia es una virtud que nos permite mantener la calma y la perseverancia en situaciones desafiantes o frente de los problemas que se pueden presentar cotidianamente. Es una cualidad fundamental para el bienestar emocional. La paciencia nos enseña a saber esperar, a hablar de manera adecuada en cada momento y callar cuando sea conveniente. La emoción más difícil de controlar es el miedo, que puede estar en el ser humano. ¿Qué controla las emociones? El sistema límbico tiene que ver con la memoria, atención, instinto, emociones, personalidad y la misma conducta del ser humano. ¿Cómo controlar la mente y las emociones? Las personas que tienen paciencia saben esperar con calma a que las cosas sucedan. La paciencia es muy importante. Cuando el ser humano, el gerente, el líder o la persona, el pastor, logra tener paciencia a entender y estudiar, porque la paciencia que está en el ser humano es estudiar el medio. Para tomar una decisión hay que tener paciencia, no hay que irse a la primera. Yo acostumbro primero a analizar, yo acostumbro a estar seguro para decir una cosa. A mí no me gusta decir algo cuando yo no tengo seguridad. A mí no me gusta decir algo cuando desconozco. Decir las cosas por decirlo hace que el ser humano esté dando una respuesta no equilibrada, una respuesta negativa hacia lo demás. Por eso es que la paciencia permite estudiar, la paciencia permite indagar, la paciencia permite que el ser humano pueda analizar, hacer un análisis reflexivo para tomar decisiones en el momento oportuno que debe ser. De manera que la paciencia es importante porque ayuda al líder, al gerente, al subalterno a controlar sus emociones. No hay que perder la paciencia para tomar una decisión, hay que estar seguro de lo que uno está observando, hay que estar seguro cuál es el problema, hay que tener seguridad para tomar una decisión en un momento determinado. De manera que la paciencia en el gerente, en el líder, es importante para la toma de decisiones, tanto en el corto, mediano y largo plazo, en cualquier organización, en cualquier empresa. Muy buenas